Seguimos hoy orando como le estamos haciendo cada día por intenciones especiales. Y hay mucha gente por la que lo tenemos en nuestro corazón y cada día vamos a estar orando por ellos. Muchos hombres y mujeres que de manera silenciosa están llevando hacia adelante nuestro país. Hoy específicamente oramos por las compañías de generación y distribución eléctrica, por todo ese personal ahí calladamente del IDAN, por el personal de las compañías de telefonía fija y celular. Y ofrecemos también esta Eucaristía y nuestra oración por todos los trabajadores del canal, por esos héroes que representan esta gran empresa panameña. Por eso, permítanme iniciar esta acción de gracias que es la Eucaristía con la palabra de uno de esos 4 héroes anónimos, trabajadores del canal, que han permitido, a causa de arriesgar su vida, realizar uno de los gestos más humanitarios de nuestro país, aún a costa de la oposición de muchos de nosotros. Y es esta obra humanitaria de permitir al crucero pasar por nuestro canal, gestión que había sido negada en otros puertos. ¡Bravo Panamá por ello! Aquí se retrata el verdadero Panamá que reafirma la definición del Papa Francisco. Este es un país noble. Voy a describirle lo que uno de estos héroes, como hay otros héroes en todo este engranaje de echar hacia adelante Panamá, escribía. Y decía este hermano: luego de recibir tantas palabras de agradecimiento y apoyo de parte de familia, amistades, conocidos y hasta desconocidos, en una labor que debió mantenerse completamente anónima, hasta que salieron nuestros rostros en un video, he tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo sucedido y lo que hizo posible que la operación haya sido un éxito. Mi conclusión a esta reflexión es que sin la participación activa del equipo del Ministerio de Salud, no hubiese tenido la tranquilidad y la confianza de poder ejercer mis funciones al 100%. Estos señores saben lo que están haciendo. Solo tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos 1 hora y media previo a abordar los buques, y en ese tiempo, sin dudas ni titubeos, nos enseñaron procedimientos necesarios para lidiar con las diferentes situaciones que nos podríamos encontrar a bordo, siempre considerando que la tripulación de la nave no hubiese hecho su parte, y me refiero a la descontaminación del puente de mando, a las pruebas del COVID-19, para asegurarnos que estábamos lidiando con personal que no estuviese contagiado en una área de trabajo descontaminada. El MINSA nos suministró el equipo necesario, nos instruyó en cómo ponerlo y quitarlo, previeron muchas de las situaciones que encontraríamos en el buque con respecto al virus. Fue una grata sorpresa que hubiese un equipo de profesionales, doctores, infectólogos y especialistas en transmisión de enfermedades, tan preparados para asistirnos en la parte de seguridad clínica y que complementara nuestra experiencia operacional para poder ejecutar el tránsito de manera expedita y eficiente. Les cuento todo esto porque en mi poca experiencia
lidiando con este virus, aunque a lo mejor más cerca que la de otras personas, me siento con la autoridad de decirles que estamos en buenas manos con el personal del Ministerio de Salud, así que con nuestros médicos y enfermeras. Hagámosle caso a las instrucciones y directrices que nos dan esas autoridades en la materia. Ellos y nosotros, acatando sus instrucciones y recomendaciones, sacaremos este país de esta situación. Son ellos los verdaderos héroes y líderes en este momento. Nuestra gratitud a personas que van a costa de arriesgar su vida, llevando hacia adelante a Panamá. Por eso, quedémonos en casa. Es la mejor opción que tú y yo podemos hacer en estos momentos. Hermanos, no sé si lo han notado, Dios es sorprendente. Cada día nos da un regalo nuevo. Uno no sabe si fue la lectura de ayer o de antes de ayer, o la del domingo, o la semana pasada. Cada día el Señor, a través de su palabra, nos da un gran mensaje. Hoy podemos decir, pocas páginas en la Biblia destilan tanta fe como esta de la primera lectura de hoy. ¡Qué testimonio de estos muchachos capaces, como le están haciendo mucha gente, de arriesgarlo todo, hasta su propia vida, por su confianza absoluta en Dios? Misac, Sidrac, Abdenago eran 3 hermanos que fueron obligados por el rey Nabucodonosor a que hicieran adoración a un becerro de oro. Los 3 hermanos no acataron la orden real y por negarse fueron echados al fuego para que perecieran. Pero lo maravilloso de la fe de ellos es que no depende de una especie de negocio con Dios. Miren qué importante es. Nuestra confianza en Dios no puede depender del negocio que yo haga con Dios. Si tú me consigues esto, Señor, yo te ofrezco esto. No, hermanitos. Nosotros no podemos negociar con Dios. Y esta es la gran enseñanza que 3 jóvenes nos dicen. Y esta es la maravilla de tener una verdadera fe. El hombre, la mujer, el niño, el joven de fe, su fe no depende de un negocio con Dios. Tenerlo bien, pero bien claro. La frase perfecta de estos muchachos es: nuestro Dios, a quien damos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiente y con su poder nos librará. Convencidos. E incluso, aunque no lo hiciera, dicen estos jóvenes, y se lo hicieron saber al rey: oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni nos postraremos ante la estatua de oro que has mandado fabricar. Esta es la fe que es capaz de obrar hasta en perjuicio propio. Esta es la fe que hoy tenemos nosotros que pedirle al Señor. Una fe no de niños, sino una fe madura, de adultos. Maravillas de mi Dios, que Él se digne repetir en nuestros jóvenes. Y esta cena culmina incluso con una profesión de fe del mismo que había ideado aquel tormento. Sobrecogido de temor,
descubre que hay un poder por encima de su poder. Y sucede entonces que cuando las cosas salen al contrario de sus deseos, es cuando puede abrirse a reconocer que existe un Dios. La contradicción se volvió enseñanza, y aquella enseñanza al rey le abrió a la fe. Desde esta perspectiva de fe, quiero reiterar con ustedes dos ideas. Primero, el cierre de iglesias a causa del coronavirus, aunque no lo entendamos, es una oportunidad para que los católicos volvamos a nuestras raíces y reflexionemos sobre qué es realmente la iglesia y dónde se sostiene nuestra fe. Estoy convencido, el cierre de la iglesia ha podido ser una forma de Dios para pedirnos que volvamos a nuestras raíces, a la Escritura, a la que nadie puede decir que no tiene acceso sobre lo que realmente significa ser verdaderamente iglesia de Jesucristo. Esta realidad en la que vivimos nos invita a hacer un esfuerzo de fe para creer que vivimos y nos movemos y vivimos en Dios. En la situación que vives de encierro, ahí tú, hombre de fe, estás convencido que vivimos y nos movemos en Dios. Estás convencido que ninguna puerta puede ser cerrada en nuestra relación con Él. Y vuelvo a reiterar, yo puedo decir que mucha gente vive esta realidad. Y una de la gente que vive, puedo decir, mucha gente que está en los hospitales y mucha gente que está privado de libertad. Y reitero, si hay dos lugares para mí sagrados, donde descubro la presencia de Dios, de un Dios que no puede estar encerrado ni por los barrotes, ni puede estar encerrado en la cama de un enfermo, es en el hospital y es con los privados de libertad. Por eso se nos invita a hacer un esfuerzo de fe para creer que vivimos y nos movemos en Dios y que ninguna puerta se puede cerrar en nuestra relación con Él. Un mensaje especial a ti. Estás postrado en una cama. Ahí hoy Dios llega a tu vida. Nada puede cerrar tu relación con Él. A ti también, como a mí, que me siento pecador, ahí hoy Dios llega y te dice, levántate, te perdono. Si nosotros somos capaces de reconocernos pecadores. Y digo esto tras escuchar en este tiempo a tanta gente decir cada cosa y escribir cada cosa por el cierre de los templos, y de ver a muchos que se sienten devastados ante la orden de cerrar templos para evitar el contagio por el coronavirus. Y hermanos, lo que vivimos es un particular desafío, especialmente en este tiempo trascendental para el culto público, como es el periodo de Cuaresma, Semana Santa y Pascua. En los inicios de asumir responsablemente esta normativa, sé que muchos cristianos muy fervorosos no lo entendieron, como no entendieron tampoco a Jesús en su tiempo, e incluso tampoco mucho, y hay que decirlo ahora, incluso mucha gente no lo entendió y todavía no le entiende del por qué comulgar en la mano. Algunos además han cuestionado cómo la iglesia huye del coronavirus
especialmente en este momento. La iglesia no huye del coronavirus, porque ahí en tu casa, allá en cada uno de esos trabajadores, allí está la iglesia. ¿Significa acaso que no tiene fe? Las preguntas que se consideran legítimas pueden también responderse con otras, desde otra mirada. Preguntémonos, ¿quién es la iglesia? Y preguntémonos, ¿qué es la iglesia? Ser iglesia es ir solamente los domingos a misa. Ser iglesia es ir los domingos que nos hace el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. Dentro de pocos días, en el tiempo pascual, estaremos leyendo el Evangelio de Juan, en el que Jesús resucitado se aparece a los discípulos en Jerusalén. Y allí, después de estar devastados como nosotros, allí el Señor les pidió esperar allí para que estuvieran fortalecidos con el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu los transformará en discípulos llenos de fe y los lanzará luego en la indetenible misión de proclamar el Evangelio. Por eso estoy convencido, esta epidemia, el no poder asistir al templo, no debe alejarnos de Dios, sino todo lo contrario. Alegrémonos de que esta pandemia del COVID-19 nos ha ayudado a volver a nuestras raíces, así como a los israelitas, los desastres, lo hemos visto en todas estas últimas lecturas, lo ayudaron a recordar que eran el pueblo de la alianza de Dios. Con la cuarentena, ahora tú, papá, mamá, tienes más tiempo para estar con tus hijos y sobre todo para asumir tu responsabilidad que Dios te ha dado de acompañarlos, no solo en el culto y explicarle, por ejemplo, las distintas partes de la misa o explicarle muchas cosas en la vida. Pero que ese estar con nuestros hijos no nos suceda como aquella caricatura de ayer que ha sido lo más maravilloso del Miro, donde nos presentaba a una señora toda demacrada, cansada, con unas ojeras, y nos presentaba al perrito Sandy, que le preguntaba: vecina, ¿qué le pasó? Que la veo tan demacrada y cansada. Y ella le contesta: es que estoy con la tarea conjunta. Ah, dice Sandy, ¿usted es de la fuerza de tarea conjunta? ¿Es de SINAPRO? ¿Es bombero o es policía? Y la pobre mujer, con esa cara demacrada, le dije: no, yo soy de las madres que ayudan a sus hijos con la tarea de los módulos. Hermano, esta es la realidad. Hoy más que nunca estoy convencido que nuestro mundo necesita a cristianos convencidos, que somos la iglesia y que ninguna situación humana puede cerrar o detener esta iglesia. Puede cerrar templos, pero no se cierran las iglesias. Los únicos que nos cerramos somos nosotros mismos. Por eso somos una iglesia que camina en esperanza. Porque, hermanos, el discipulado es la verdadera identidad del cristiano. Y será el discipulado lo que nos dará la libertad. Y el discipulado no se vive solo en el templo. Y el que es verdadero discípulo es un hombre libre
porque permanece en el Señor. Y permanecer en el Señor, ¿qué significa? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Aquellos que permanecen en la palabra de Jesús tienen la específica identidad cristiana. ¿Y cuál es? Ser de verdad discípulos de Jesús en cualquier lugar y en cualquier situación. Desde aquel que permite que la luz eléctrica llegue a muchos hogares, que el agua llegue a muchos hogares, o que la telefonía fija y celular sea realmente un instrumento para comunicarnos, o aquel comandante del barco en el canal, aquel práctico del canal y todos aquellos que hacen el engranaje de las diversas empresas. Aquellos que permanecen en la palabra de Jesús tienen la específica identidad cristiana, porque la identidad cristiana no es una carta de identidad que diga yo soy católico cristiano. No, la identidad cristiana es el discipulado. Tú, si permaneces en el Señor, en la palabra del Señor, en la vida del Señor, serás su discípulo. Esta mañana decía Papa Francisco, si no permanecemos en el Señor, seremos a lo sumo unos que simpatizan con la doctrina, unos que siguen a Jesús como a un hombre que hace mucha beneficencia, que es muy bueno, que tiene valores, pero no un discípulo. En cambio, el discípulo se deja guiar por el Espíritu. Por esto, el discípulo siempre es un hombre de la tradición, pero también un hombre de la libertad. El verdadero discípulo es libre. Nunca está sujeto a ideologías, a doctrinas dentro de la vida cristiana. Doctrinas que, con todo respeto, algunas pueden discutirse. Y eso es así porque es el Espíritu el que nos da la libertad. Y esto es lo que se llama unción. Quien permanece en el Señor es discípulo. Y el discípulo es un ungido del Espíritu, que ha recibido la unción del Espíritu y nos lleva adelante. En ese sentido, este es el camino que Jesús nos hace ver para la libertad y también para la vida. Hoy hemos visto otro dato interesante en Jesús. A Jesús hoy le mencionaron hasta la madre. Hoy la discusión se basaba en una búsqueda de la identidad. Y con este evangelio Juan trata de acercarnos a aquella lucha por aclarar la propia identidad, tanto la de Jesús como la de los doctores de la iglesia. Y Jesús los arrincona, haciéndoles ver sus propias contradicciones. Y ellos al final no encuentran otra salida, la salida que siempre encuentran los otros, el insultar a Jesús. Y esta es una de las páginas más tristes. Incluso insultan a la Virgen. Sobre la identidad, Jesús dice a los judíos que habían creído, les aconseja: si permanecen en mi palabra, ustedes serán verdaderos discípulos. Hermanos, regresa a la palabra y Jesús nos dice que permanezcamos en Él. No nos dice que estudiemos la palabra, sino que permanezcamos en Él. El Papa Francisco hoy también finalizó su homilía pidiendo al Señor, y esto también me uno yo a la oración del Papa, pidiendo que nos
haga comprender esto, que no es fácil y que los doctores de la ley no lo entendieron. No se entiende, a Dios no se entiende solo con la cabeza. Se entiende con la cabeza y se entiende con el corazón. Esta sabiduría solo la da la unción del Espíritu que nos hace discípulos. Por eso, para permanecer en Dios es necesario permanecer en la palabra de Jesús. Por eso nadie puede en estos momentos, aunque los templos están cerrados, sentirse que están huérfanos y que Dios nos ha abandonado. Porque para permanecer en Dios es necesario permanecer en la palabra. Es necesario que la palabra, no solo permanecer en la palabra, sino que la palabra permanezca en nosotros. Que ella esté grabada en nosotros, impregnada en nuestra alma y en todo nuestro ser. Por eso necesitamos escuchar a Jesús. Más que hablarle a Jesús, es escucharle a Jesús. Y eso es la diferencia entre rezar y orar. El orante escucha a Dios. El que reza mucho solo le habla a Dios. En estos momentos hay que rezar, pero sobre todo también orar. Más que decirle tu cosa a Dios, escucha, escuchemos lo que Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. La palabra de Jesús solo permanece en nosotros si dejamos que ella entre en nosotros. Si abrimos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, para escuchar el corazón de Jesús, para escuchar las palabras que salen de la boca de Él, para escuchar las palabras de salvación, de cura, de liberación, de restauración que el Señor nos da. Porque las palabras del Señor son espíritu y vida. Son ellas las que nos guían y gobiernan nuestra vida de seguidores de Jesús. Porque si permanecemos en la verdad, ella nos libertará de todo mal, de toda opresión y de toda mentira. Si conocemos la verdad, ella nos librará. Y por eso, miren, en este mundo en que estamos, vivimos con muchas confusiones y muchas de ellas están en nuestro medio. Muchas faltas de verdad, falacias, cosas falsas, muchas mentiras que se convierten en el centro en nuestro medio, porque nos dejamos confundir, mezclamos las cosas, pero no podemos, porque la palabra de Dios es palabra de Dios, y la palabra de Jesús necesita entrar en nosotros. Hermanos, permitamos que la palabra nos libere del poder del mal. Permanezcamos en Jesús y su palabra permanecerá en nosotros y seremos libres por la libertad del Señor. Y vuelvo a insistir, utilicemos los medios para bien, para cosas positivas. No nos vamos a creer todo lo que nos estamos retuiteando los unos a los otros. Y no lo digo yo, lo decimos mucho. Incluso ahora la Organización Mundial de la Salud viene a reafirmar lo que la Iglesia ha estado diciendo desde los inicios de esta pandemia. El de que es necesario hacer los esfuerzos para tener una salud física, psíquica y espiritual. Y entre las cosas que la Organización Mundial de la Salud nos pide es que tenemos demasiada información. Y yo te pido a ti,
No es que ahora vamos a taparnos, pero tampoco vamos a ser tan masoquistas de estar pendiente de todas las noticias que nos llegan por todos los medios sobre el coronavirus. Sobre el coronavirus, ¿qué nuevo nos pueden decir? Lo único nuevo que nos pueden decir y que es válido es que nosotros nos quedemos en nuestra casa. Porque tenemos que aceptar, arrinconar la pandemia no será en un día. O lo asumimos a la buena o a la mala. Y yo me tengo que preparar que lo menos un mes tenemos que estar en esta actitud. Lo menos. Arrinconar la pandemia no será en un día. Por eso cada día es un día nuevo. Y dependerá de mucho de nosotros mismos. Porque quebrar la cadena contagiosa es no exponernos ni exponer a otros, al contrario. Cumplamos como ciudadanos responsables. Es la hora del sacrificio por ti, por los tuyos, por Panamá. Pero la recompensa es grande. Es ganar la batalla en este mal. Dios está con y en Panamá. Bendiciones a todos y que la palabra sea el centro de nuestra vida. Con esos sentimientos sigamos presentando ante la mesa del altar las intenciones, las necesidades de cada uno de nosotros. Amén. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor. Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo, me uno del tono a ti y, Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Recemos juntos la oración en familia contra el coronavirus. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio, fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos.
dales la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio, y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia, transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza en tu infinita misericordia. Amén.